Eh, lo primero a considerar es que el control es control tipo mecánica plan común o tipo CA. No, pero no tanto CA, en mecánica plan común. Termodinámica tampoco. Sí, es al estilo de mecánica plan común. ¿Qué quiero decir con eso? Si ustedes se van, por ejemplo, al auxiliar 3, nosotros alcanzamos a hacer el problema 1, lo hice bastante en detalle, em, para mostrarles cómo se aplican las ecuaciones, que son ecuaciones de mecánica. Es, es como cualquier ejercicio que han hecho antes de los ramos de física, pero es conceptual en el sentido que es abierto a desarrollar y desarrollar matemáticas y aplicar principios físicos. Lo mismo ocurre después en el problema 2, que quería dejarlo para que ustedes intentaran hacerlo como en el 1, pero también si habrán visto los videos de YouTube que les comparto, donde quedan en las grabaciones de estas clases también, también están resueltos estos problemas. Entonces quería que también ustedes buscaran un poco por su cuenta. Lo mismo para el problema 3. Ahora me voy a dar un tiempito cuando pueda y voy a hacer desarrollos al estilo que he estado haciendo en este programa, el OneNote. ¿Sí? Bueno, ojalá me dé el tiempo. Pero si no, ya saben que los desarrollos también están ahí en los videos de clase anterior. Y, y si se van abajo, dejé de propuesto unos problemas de control, del control 1 del otoño 2020. ¿Ya? Y entonces ahí quería yo que practicaran con estos problemas y se dieran cuenta que primero el problema 1 era bastante fácil y luego el problema 2 tiene bastantes pasos y todos estos pasos combinan los temas que estuvimos viendo. En este caso, voy a agarrar este monito, lo voy a colocar aquí, para referirme a esto, el control tipo mecánica plan común. El problema de aquí es simplemente calcular flujos másicos en las secciones A, D, C, D y DC. ¿Ya? Estas secciones de aquí y de acá. ¿Ya? Entonces, primero aplicamos las cosas que hemos estado aprendiendo, por ejemplo, un volumen de control. Si me están pidiendo los flujos que pasan por estas puertas, yo ahora las estoy entendiendo como puertas, la nueva materia que hemos visto. Y entonces trato de hacer un volumen de control con esto. La forma más fácil sería tomar aquí y hacer otra línea arriba y cerrar como una especie de rectángulo. Ese. Entonces aquí tendría distintas superficies. Podría llamarles S1, S2, S3. Fíjense, estamos usando el concepto de volumen de control y superficies de control. Luego nos piden flujos másicos, entonces tenemos que usar las ecuaciones de flujo másico. La ecuación de flujo másico nos dice m punto es ρ por una velocidad por una superficie. Entonces puedo partir diciendo el flujo másico de AB sería la velocidad en AB multiplicada por la superficie en AB, que yo le llamé S1. Y como noto que tengo aquí un perfil de velocidad, ese perfil de velocidad además veo que es constante y tiene un valor en la figura, este, 3 metros por segundo. Y además le llaman U mayúscula, así que puedo llegar y reemplazar esto.
¿ya? La densidad, uno esperaría que se la den generalmente. En este caso estamos hablando de aire, y aquí les habíamos pedido que buscaran un valor razonable para la densidad del aire. Me parece que es 1 kilogramo metro cúbico. Por eso también les recomendaba tener su tabla con datos como densidad del aire, densidad del agua, tener las unidades, ¿m? Y los símbolos. Si aquí sale ROA, yo sé que eso es densidad y sé qué unidades tiene, y densidad del aire ya, la puedo conseguir fácilmente. Y voy reemplazando, ocupo sistema internacional, generalmente los problemas están en sistema internacional, metros por segundo. Aquí, después cuando pasen a ver esta sección de aquí, verán que hay milímetros por segundo, así que inmediatamente debo hacer la conversión. Luego tenemos este largo de acá, delta, ¿cierto? Porque ese 1 no lo conozco, entonces debo buscarle valores. Se había dicho en este problema que la profundidad, digamos, hacia adentro de la hoja, la consideraran un valor fijo, no sé si 1 metro. Ah, aquí está, creo que era este. El ancho, el ancho era 1,5 metros. Entonces, ahí lo cambié. Entonces, ese 1 pasaría a ser 1,5 metros por 1,5 milímetros. Lo puedo cambiar inmediatamente, porque yo me había dado esa letra, me la inventé, pero en realidad sería W por delta. W por delta. ¿Ya? Y todas esas cosas son conocidas. Están son datos del problema. Así que ya tengo mi M punto AB. Listo. Después debo hacer lo mismo para la puerta de abajo y la puerta de la derecha. En la de abajo es una velocidad constante, menos 0,2 milímetros por segundo. Pero se acordarán por el concepto de volumen de control, que si el flujo estaba entrando, entonces yo lo considero negativo, ¿no? Ya me estoy olvidando de nuevo cómo era. Sí, negativo. Y para afuera es positivo. Así. Volumen de control. Los flujos. Los flujos son una multiplicación de vectores. Si el vector, igual como este de acá, aquí hacia abajo. Si el vector velocidad está mirando hacia abajo, em, tiene, tiene un J tongo, ¿sí? Que mira hacia abajo. Pero independiente del signo, ¿sí? Que si uno dice J tongo, ya es un vector unitario mirando hacia arriba. Entonces le coloqué el menos, ya es un vector que mira hacia abajo. Pero lo importante es que al multiplicar por la superficie tiene un vector normal. La superficie es así, superficie A tiene un vector unitario normal, n tongo. Y en el caso de esta puerta de acá abajo, el vector va así. Aquí sería de esta forma, n tongo. Por lo tanto, el V punto, producto punto con A, es básicamente un valor positivo. No importa en qué dirección vayan, porque los dos van en la misma dirección. O sea, no importa si ese valor de aquí yo lo coloco más o menos. El flujo en sí yo lo considero positivo. Em, Y va a ser, al final, hacer la misma multiplicación. Sería ρ del AD. Sería V y multiplicar por esa superficie. Y la superficie sería ese L que me están dando, 2 metros, por el ancho también, 1,5 metros. Ahí también hay que tener buena vista, digamos, entender bien la geometría, hacia dónde estoy mirando. Si lo estoy mirando así de costado, entonces la puerta tridimensional, el problema real sería una cosa así, ¿cierto? Este piso.
Ahí yo me puedo imaginar el paralelepípedo, ¿cómo se dice? Paralelogramo. ¿Ya? Ese también está muy fácil. Y luego al final solo nos quedaría el de la derecha, donde hay un perfil donde varía la velocidad de u con respecto a la altura, lo que está en delta. ¿Ya? Y ahí no es tan fácil tener la multiplicación, porque ese b, ese u, que eran constantes, ahora en este caso es una u minúscula, que es una función de la altura. Es una parábola al final. O sea, el dibujo nos dice algo de ese estilo. Y en el problema nos aparece esta ecuación de acá, que no es explícita, se podría decir. ¿Mm? No es solo u minúscula, le agregan ahí una u mayúscula, que es la constante de acá, pero eso simplemente puede pasar multiplicando. Y el delta, no olvidar que también es una constante, y entonces nuestra variable sería la i. Sería la i. Entonces, aquí ya no puedo multiplicar solo constantes. Para la sección CD, tendría que hacer una integral. El rho no va a cambiar, vamos a asumir que es incompresible. Y entonces sería una integral de u con el diferencial de superficie, de área. Y esa área, diferencial de área, un poco como cuando hicimos el problema del embudo, que nosotros nos hicimos un diferencial de volumen, aquí también podemos identificar un diferencial de área, porque el ancho es constante, W. Entonces hacemos nuestra lonja, no sé, nuestro pedacito de puerta, mirando en el sentido de la altura, porque yo quiero una diferencial que varía en la altura de I, y eso me lo multiplico por W, y ahí tendría el pedacito. O sea, básicamente de A sería de I por un W, que sí es constante. Y lo puedo pasar para afuera también. Ahí. Y entonces este U, ¿qué sería ese U? Ahí es cuando, me acuerdo que es una función de I, U de I, ¿y cuál es la función U de I? Está en el enunciado. Aquí. U de I sería 2i partido en delta menos i partido en delta al cuadrado, y eso multiplicado por el U. Entonces la reemplazo ahí. ¿Ya? Sería simplemente colocar, ¿cómo era? U 2i partido en delta, pues así, y luego eso lo resto, una cosa así, ¿no? Sí, y todo eso lo multiplico por U, y ese U también lo puedo pasar para afuera, una constante. Y entonces integro todo eso, y el 2 también pasa por afuera. Entonces, WU. Y puedo desarrollar esto también. Eso es I cuadrado, cuadrado, así. Ese paréntesis no lo necesito. ¿Ya? Entonces, aquí entender los conceptos, entender cómo estoy resolviendo cada paso, es lo más importante. ¿Ya? Importante que para ustedes sea totalmente razonable esto de hacer una integral. Es simplemente tomar esos flujos CD, estoy multiplicando constantes al final. Estos van a ser constantes, pero constantes muy chiquititas, pedacitos de i. Estoy tomando como un vectorcito de estos de aquí de la parábola. Estoy sacando un mini flujo aquí, luego otro más arribita, 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 así, toda la suma. Saco todos los pedacitos. Eso sería la integral. Sé que para algunos la integral siempre ha parecido como algo complicado, qué sé yo. Entonces trato de demostrarles intuitivamente por qué es. Y por qué también es como al ser una suma, es una operación súper intuitiva, súper razonable, no sé cómo decirlo. ¿Ya? Que simplemente sería tomar los límites, por supuesto, me faltan, los límites desde cero del piso, y arriba me doy un techo, que sería delta, y resolver.
el i pasaría a ser al cuadrado. Bueno, siempre que dejo estos últimos pasos de propuesto es porque no siento que voy a perder tiempo y trato de resolverla, porque sé que ustedes también pueden resolver. Pero por esta ocasión voy a resolverla como corresponde. ¿Ya? Entonces, todo esto tengo que resolverlo, sería esto subirlo una potencia, y abajo queda un 2. Luego esto sube una potencia, y abajo queda un 3. ¿Cierto? ¿Tiene sentido? Entonces son constantes. Y eso lo tengo que evaluar de delta a 0. Entonces, los i delta menos lo mismo, pero son 0, se cancela, ya. Me queda solo delta. ¿Sí? Pues después sería menos lo mismo, y estos son 0, se cancela. Y luego, voy a resolver aquí mismo. Delta, elimino aquí, elimino acá. Esto es solo delta. Me queda un medio menos un tercio, y eso es un sexto, ¿no? Es un sexto de delta. Es decir, un tercio. Espero que lo haya resuelto bien. Listo. Y esas son todas constantes. Lo multiplico. Me queda en algo de números metros por segundo. Si transformo las unidades como corresponde. Aquí lo mismo. Aquí lo mismo. Metros por segundo, metros por segundo. Y me parece que el problema después te preguntaba, y entonces, ¿cuál es el flujo másico de la sección BC? BC. Y ahí uno diría, oh, pero ahí no me dibujaron nada. ¿Cómo voy a saber ese flujo? Ahí aplicamos el concepto eh, de ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad que me dice que los flujos que entran menos los flujos que salen sería igual a, si entra más que lo que sale, entonces se acumula. Se acumula en el volumen de control. Menos los fluidos que se acumulan. Si sale más de lo que entra, entonces no se acumula, se pierde. Se acumula o se pierde fluido. Es decir, si aquí yo me imagino una puerta igual recta, un techo, hay un flujo acá, puede ser para afuera o para adentro, y estamos asumiendo que no se acumula nada aquí adentro en el volumen de control, entonces hago ese balance, estoy asumiendo que esto de la derecha es 0, y los que entrarían serían, entraría el BA, o AB, y lo que sale sería el AD, y menos el CD. Al final simplemente hacer esas suma y resta, o resta en realidad, yo sé cuánto va a salir o a entrar por esta parte de arriba. También asumiendo, ojo, que los flujos son bidimensionales, están ocurriendo solo en este plano que estamos viendo aquí, porque podría salir algo por la espalda, o por aquí por la cara del frente. Estamos asumiendo eso. Esto solo vive en 2D, en este 2D XY. Y listo, y ahí estaría resuelto ese problema. Em, este tipo de problema se considera fácil. Y
claro, eso es súper arbitrario, es súper, no sé, es súper, obvio que a uno le puede costar más o menos, pero ese fácil quiere decir que la matemática es relativamente sencilla, son pocos pasos, muy pocos pasos, y lo único que bastaría sería aplicar los conocimientos, entender cómo hacer el volumen de control, entender las puertas y flujo másico, y listo, perfecto. Y, y consigo mis ecuaciones, ¿ya? ¿Tienen dudas, comentarios sobre esto? ¿Les parece efectivamente un ejercicio fácil? Yo quería preguntar, pero no era del problema, ¿cómo elegir bien como un volumen de control? Es que los problemas suelen ser, de hecho, mira, voy a comenzar con una respuesta práctica. En cualquier sistema ingenieril hay tuberías, después hay estaciones, por ejemplo, un estanque, o hay una bomba así, o hay una válvula, ¿m? Y después conecta a otra parte, y luego conecta a otra parte. Esto, esto de conectar por estaciones, hacer circuitos, y luego pueden haber cosas en paralelo, se debe efectivamente a que entendemos todo como volúmenes de control, en el sentido de un reservorio, tú lo analizas como un volumen de control. El volumen de control es el contorno del reservorio, es la máquina misma, el pedazo, el componente. Luego en los tubos, si tú analizas una sección del tubo, esa sección es tu volumen, después el otro y así. Y eso debería ocurrir en todos los problemas. Si el problema ocurre dentro de una piscina, entonces el volumen de control debería ser el contorno de tu piscina. Y si ocurre en un estanque sellado, entonces es el estanque sellado, y si tiene un tubo aquí y el otro allá. Y luego yo tengo que ver em, qué necesito. Donde tú ya tengo dos estanques y hay un flujo en este sentido de acá, así. Yo tengo que ver para efectos de lo que estoy calculando o que me están pidiendo, si el volumen yo necesito que sea el estanque y ver cómo está saliendo algo aquí y puede estar entrando acá, por ejemplo, así, ¿ya? O quizá en algún punto o necesitas que la salida sea como al comienzo del otro estanque, o quizás da lo mismo porque es el mismo fluido aquí que allá, o no, o quizás aquí adentro está pasando algo. Entonces primero analizo este pedazo aquí y luego analizo la tubería entera sola y después analizo el otro pedazo. O no, o digo, aquí adentro no está pasando absolutamente nada, entonces que tome aquí o que tome allá da lo mismo, porque en este transcurso, en este camino no va a pasar nada. Pero de que sí es seguro de que el volumen de control tiene que ser la máquina. En, en el particular, en este problema de aquí, el P2, cuando nos piden distintas cosas, el, el truco era, a ver, el lapicito, era partir. em, También esto todo va complementado con Bernoulli también, y los TTR. Entonces puedes tomar un punto aquí para el Bernoulli que yo conozca, que tenga presión atmosférica y conozco su cota, o puedo partir diciendo aquí cota 0, Z 0, y luego yo necesito el Bernoulli en el punto, no sé, en el punto aquí 1 dentro del tubo, y hago mi punto 0, ¿ya? Y entonces tengo claro que estoy trabajando como en esta zona, al final, en la zona del agua libre, esta agua libre, esa es la superficie del agua, hago en Bernoulli aquí, y veo que quizá entre 0 y 1 no me aporta ninguna información, es como redundante, pero luego necesito Bernoulli para el punto 2, debo continuar aquí por mi camino, y entonces si quizás me sirva conocer los flujos máxicos, hago un volumen de control a través del tubo, y digo aquí un flujo salía para allá, y un flujo entraba por aquí, y luego quiero el punto 3, hago 2 con 3, entonces hago un volumen de control acá,
Y veo qué está pasando, aquí está entrando fluido, y allá está saliendo. Así, esa es la idea, como a lo más, los volúmenes de control son una estación, digamos, o juntar una estación con otra, como el tubo con el pistón. Así suelen ser. Aquí también, si a veces los problemas ocurren en un solo lugar, entonces todo este lugar es mi volumen de control. Y en el caso del embudo fue lo que hicimos la otra vez de hacer el diferencial de volumen. ¿Mm? En el auxiliar, el auxiliar 4, en realidad son los 4 y 5 de un semestre anterior, pero los junté porque es importante que estudien los dos, que podrían entrar conceptos de los dos. En el auxiliar 5 era un único problema, y era una tarea también de ese mismo semestre, otoño 2020, y el problema ocurría dentro de un compresor de aire. Entonces aquí también el volumen es todo tu compresor, básicamente. Y se hablaba de un flujo que salía por aquí y otro que entraba por acá. Y las puertas son rectas, ¿ya? Y eran circulares. Y luego el volumen de control sería abarcar la máquina. No tiene por qué ser tan específico, pero es solo el concepto que tengo ahí adentro y está saliendo y entrando. Siento que estoy tautologiando mucho. ¿Hay más dudas? Ah, me quedó claro, gracias. En este problema de acá, también el volumen. Esto de asignar un volumen de control quizás sea una de las cosas más raras, más nuevas. Aquí la idea era un tubito que entraba por el suelo, esto se está mirando desde arriba, y el volumen de control sería tomar las dos aspas, porque sale flujo por acá y flujo por allá. Todo lo demás está sellado, y el flujo por adentro de la hoja. Este problema nunca lo saqué, debí sacarlo porque está más o menos malo, pero de alguna forma también está bueno, porque el libro donde aparece lo que trata de explicar es cómo cambia el problema si es que coloco mal un volumen de control. Porque si lo coloco por fuera de la manguera, estaría considerando solo los fluidos, el flujo que sale por afuera, digamos. Y el otro, hay un flujo también que está entrando por dentro de la manguera. Pero el volumen de control de alguna forma dice como, no, a mí me importa solo lo que está fuera de la manguera. Es como que en realidad el volumen de control es por el contorno externo de la manguera. Y eso se presta a confusiones, porque las fuerzas y todo lo que se está estudiando en este problema tiene que ver con la manguera. Entonces, si no considero la manguera y considero solo un flujo para allá, al final tiene que ocurrir una fuerza dentro de este sistema que ocurriría como en el contorno de la manguera, una cosa extraña. Es como estudiar la manguera haciéndola desaparecer, no tiene sentido. La idea correcta sería hacer un volumen de control por dentro de la manguera, porque al estar dentro de la manguera, ¿sí? Entonces efectivamente yo veo el flujo que entra por la manguera y el flujo que sale por la manguera. Y ahí esta fuerza en realidad sería una cosa así, porque estaría considerando eh, el fluido está entrando vertical hacia arriba. Al final estaría considerando todos los fenómenos que están ocurriendo. No solo este chorro que está afuera. Pero nunca va a aparecer un problema que tengan que cuestionarse si el volumen de control está bien o está mal. Tiene que ser muy intuitivo. Tiene que ser donde va el flujo al final. Que yo pueda ver el problema, pueda dibujar el fluido, aquí,
Y a partir de ahí, mi contorno y dónde sale y dónde entra. No se presta confusiones, que no sea una especie de una cuestión así, no sé, rayas para todas partes, le explican cuestiones y yo diga como, a ver, ¿dónde hay fluido? ¿Aquí hay fluido? ¿O acá hay fluido? ¿O acá hay fluido? No. Tiene que ser bastante claro. Y en este caso, el fluido es este reservorio y pasa por dentro de este tubo y está aquí dentro de este pistón y sale por acá. Eso. Bien. Tenemos muy poquito tiempo juntos para poder ver cosas. Entonces, les recomiendo ver los videos, hacer estos ejercicios. Les recomiendo tratar de desarrollarlos y luego ustedes pueden compartirme su desarrollo. Y yo irlos guiando, decirles está bien, está mal. Ya, siguiendo el repaso, entonces ya vimos en la ecuación de flujo másico y cómo hacer volúmenes de control, eso es súper importante. Del auxiliar 1 hay que rescatar que a lo más, yo creo, van a aparecer fuerzas de presión en superficies horizontales, donde la fuerza de presión es simplemente la presión por el área, porque, por ejemplo, en el problema del pistón, de acá, puedo borrar, había una parte en que había que sacar una fuerza, esta, la fuerza del pistón, y entonces, si tú tienes un pistón o una puerta, también puede ocurrir que tienes una piscina, no sé, un tanque, y hay una puerta, entonces ocurren aquí unas fuerzas de presión, y lo más general, lo más típico, es que hay una fuerza por afuera, atmosférica, y una fuerza por adentro, hidrostática, por ejemplo. Una fuerza del fluido que voy evaluando. Y en el caso de este pistón, entonces, tengo una fuerza de aquí del fluido que está dentro, y una fuerza de la atmósfera que está afuera. Y como es horizontal, quiero decir que para la atmósfera es fácil, la superficie puede estar inclinada, puede estar vertical y lo que sea, y la presión que va a estar en la superficie va a ser siempre atmosférica, presión atmosférica. Entonces al tener la misma presión en todas partes, eso lo multiplico por el área y tengo la fuerza atmosférica. Fuerza atmosférica es presión atmosférica por el área. Y en el caso del fluido, generalmente son superficies horizontales, ya que se acordarán por la auxiliar 1, que las presiones hidrostáticas, si el fluido está relativamente en reposo, entonces las isóbaras son horizontales, y eso quiere decir que en la superficie del pistón tengo la misma presión, una presión 3, por ejemplo, presión P sub 3, en el punto 3, y este punto lo tomo en cualquier parte, es la misma presión horizontal. Y luego por el área del pistón, y tendría la fuerza que estaría ocurriendo abajo, no sé, la fuerza 3. Y el área del pistón la puedo conocer porque me van a dar dimensiones, el diámetro. Y la presión 3, generalmente si yo quiero una presión en algún punto, entonces tengo que hacer Bernoulli. ¿Sí? Entonces fíjense, partimos hablando de fuerzas de presión, quiero, quiero una fuerza de presión, para la fuerza de presión necesito una presión de un área, el área es dado, y la presión no la tengo. ¿Cómo me imagino cómo sería la presión? Presión hidrostática, hay isóbaras, hay una cierta presión, a veces se calcula fácilmente por ρGH, pero más específicamente, ¿cómo consigo ese P sub 3? Con Bernoulli. Bernoulli me dice entre dos puntos, ¿cierto? Bernoulli 1, Bernoulli 2. La presión en el punto 2, por ejemplo, ahí, más, ustedes saben, un medio, el ρ, la velocidad en 2 al cuadrado, más una cota, Z2. Ya, ahí tendría que aplicar mi cota, está aquí 0, entonces subo hasta acá, y es H minúscula, entonces el Z2, ya sé qué es, H, muy bien. Y luego la velocidad, ¿cómo consigo la velocidad? Ahí conecto con la idea del flujo másico, quizá, porque el flujo másico me va a dar ρ por una velocidad por un área, el ρ y el área las puedo conocer, ahí saco la velocidad.
Ya, y consigo la presión 2 porque esto lo igualo con la presión 3 y pongo los mismos términos que antes. Tengo la cota, subo hasta aquí arriba, que sería aquí h más h grande. Las cotas las cancelo, las velocidades las cancelo, quizá aquí yo asumo una velocidad 0, o muy lenta en comparación a la velocidad que va aquí en el 2. Entonces tengo una relación entre P3 y P2. Y si tengo la presión en 1, una presión atmosférica, puedo volver a igualar el Bernoulli con el punto 1. Al final aquí estoy haciendo los tres términos del 1 son iguales a los tres términos del 2, igual a los tres términos del 3, y consigo la presión. ¿Sí? ¿Se fijan cómo estoy combinando? Chuta, ¿no? Ahí. Como combino, bueno, no me voy a dejar hacer dos colores. Combino la idea de presión, de fuerza de presión, la presión hidrostática. ¿Cómo consigo esa presión? Haciendo igualdad de Bernoulli. Y me faltan velocidades. ¿Cómo saco las velocidades? Con flujo másico. Y fíjense que en ningún momento he hablado del problema en sí, pero es que está claro que el problema se va a referir sobre calcular cosas. Velocidades, presiones, fuerza. Y incluso aquí venía casi pauteado, entre comillas, porque calculamos una velocidad primero, después unas presiones, presión 2, presión 3, y luego la fuerza. Entonces, ni siquiera en este problema en particular, ni siquiera necesito hacer el razonamiento, porque me lo están dando en los pasos. Primero me pidieron una velocidad, después unas presiones, y después una fuerza. Entonces, al momento en que llega la fuerza, voy a tener todo lo demás ya calculado. Y luego ya el problema para darle dificultad se pone en distintos casos. Primero calculamos la presión, esta fuerza y todo del pistón cuando esté abajo, ponte tú. Ya está aquí en un caso en el punto más bajo, y luego el pistón empieza a subir, o está en un punto más alto. Ahí volvemos a calcular todo, vemos si hay algún cambio, una diferencia. ¿Mm? Y, y al final, ya el último paso, así como para sacarse el 7, preguntaba sobre trabajos. El trabajo del pistón era simplemente si hay unas fuerzas actuando y el pistón se está desplazando, entonces fuerza por ese desplazamiento tengo un trabajo. Era bastante completo y bastante largo este problema. Y luego una potencia. La potencia, ¿se acordarán? Tengo distintas formas de calcularlo, varias formas de calcularlo. Aquí en particular no sirve la ecuación típica. Aquí dice, la potencia se puede entender como el producto del flujo másico y el trabajo por unidad de masa. Eso había que definirlo como m punto por W partido en m, en masa. Eso sería unidades de trabajo partido en tiempo. Ya, pero lo importante aquí es esto, lo que les decía de combinar cosas. Alguien me había preguntado en el foro que iba a entrar. Y yo les decía los conceptos que vimos combinados. Voy a escribir aquí también. Entonces los conceptos más importantes, presión hidrostática, en P igual el típico OGH, pues, ah, oh, oh, se me había olvidado que había dibujado todo eso. Fuerza de presión, F sub P, generalmente presión por área, después Bernoulli, P sub 1, sub medio o 1 lado, más un rho G por Z1, igual a lo mismo, punto 2. Luego hago lo mismo en el 1.3 y en el punto 4. En este problema de aquí teníamos puntos 1, punto 2, punto 3 en el pistón y había un punto 4 en una salida.
Y aquí es donde nosotros decimos que Bernoulli se puede porque se conserva la energía entre el 0 que me inventé en la superficie, y el 1, y el 2, y el 3, y el 4. Y también eran dos casos separados, o sea, aquí se cerraba la puerta y el pistón subía, entonces teníamos Bernoulli 1, 2, 3, y después el pistón bajaba donde este se cerraba y este se abría. Y ahí teníamos Bernoulli 3 y 4. Con este problema tienen harto para practicar. Si logran hacer este problema, yo creo que van a quedar bastante bien preparados y preparadas. Ya, entonces Bernoulli, mezclamos Bernoulli y mezclamos el TTR, que eran los flujos básicos. En la forma más básica sería los flujos de entrada igual a los flujos de salida. Y ahí se acordarán que hay unas formas más elaboradas. Las formas más elaboradas suelen ser el corazón del problema. ¿Sí? Si no, si los problemas mezclan cosas, suelen usarse las formas más sencillas, porque ya tenemos una ecuación, un sistema de ecuaciones. ¿Mm? Pero si el problema se concentra en una sola ecuación, como el que hicimos en la auxiliar 2, entonces puede complicarse un poco esta ecuación. ¿Ya? Y luego nos quedaría el TTR de masa, continuidad. Luego, tengo que borrar aquí, molesta. Luego, TTR de momentum. Aquí es fuerza de chorro. ¿Ya? Hay algunas fuerzas que se generan por un flujo masivo. Y en estos casos, esa fuerza de chorro, no es el mejor nombre, pero le voy a colocar chorro, se traduce como flujos también, flujos másicos, m punto, por velocidades, la velocidad del chorro. Y también estos pueden ser de entrada y de salida. Los de salida son positivos y los de entrada son negativos. Luego el TTR de energía. Ay, pero que soy leso si tengo un resumen de esto. Formular S1. Dijimos entonces, la fuerza de presión, aquí presión por área, Bernoulli, presión hidrostática. Ah, caudal. Sí, es como el flujo másico, pero hay que sacarle el ρ. Es lo mismo sin el ρ. Luego continuidad, este de aquí. Luego la fuerza de chorro, estas. Me punto por velocidad. Em, sí. Y luego torque, podría entrar, pero bueno, para eso están también los videos que les mandé. Y por último, energía. Es lo mismo que la fuerza. A veces van a haber energía de entrada y salida. Y en vez de multiplicar por la velocidad, hay que multiplicar por estas tres cositas de aquí, que al final es como un Bernoulli. Pero hay una entalpía que cambia con la temperatura. Para este problema les recomiendo el auxiliar 5. Vean cómo se resuelve este problema de aquí. ¿Ya? Y para las fuerzas de chorro, les recomiendo, también los videos están ahí, cómo resolvimos estos de acá. ¿Ya? El problema 1. Y para el torque está este problema de acá abajo. Aquí. Y ahí notarán que es muy difícil eh, evaluar todo de una, ¿sí? Eh, siempre va a quedar algún tema fuera. Imagínense que ya no va a haber ninguna compuerta, no sé, o ninguna fuerza de chorro y quizás no tengan que calcular fuerza. Puede pasar.
¿Ya? Pero estos son todos los temas que tienen que abarcar, los que tienen que llegar preparados. A ver, ¿hay un chat? ¿Puedes subirlo? Sí, por supuesto, voy a subir el formulario. A ver, ¿cuánto nos quedan? 7 minutos. Ya voy a terminar de escribirlo. Entonces, eh, energía. La energía se entienden como Q, como calores y como trabajos. ¿Sí? Calores y trabajos. Y estos son, al final, solo son cambios, pero esos cambios, a ver, en la misma idea del volumen de control, cuando yo aquí estoy diciendo entra y sale, aquí yo me estaba refiriendo a m puntos. ¿Ya? Pero también puede entrar y salir momentum. ¿Cómo se escribe el momentum? M punto por B. En realidad es una fuerza. ¿Sí? Estamos midiendo en base a fuerzas. Y, pero no es, la fuerza no es tan fácil como calcular masa por aceleración. Lo mismo que les venía diciendo de siempre, en un fluido, como es un flujo, uno tiene que pensar en términos de flujo, el m punto. No en términos de, agarro una masa de agua y la lanzo contra una pared y tiene una aceleración y listo. No, es una cuestión continua en el tiempo. ¿Ya? Y para el caso de las energías, que entran y salen, es lo mismo que decir Q punto o W. Lo mismo, en vez de decir energía, en vez de la energía es una entalpía, es una energía cinética, una energía potencial, em, es un, es un cambio de energía, un flujo de energía que se entiende por las entalpías específicas, el ρ por B, el medio, ρ B, ¿ya? Y todas esas cuestiones por M punto. Y no ρ no, M punto. M punto por esas cuestiones que son como un Bernoulli. Sí. Ya, pero revisen la auxiliar. Si ahora no puedo explicar correctamente todo ahora en los 5 minutos que me quedan. ¿Ya? Y en estos 5 minutos, entonces, con todo lo que he hablado por una hora, ¿les surgen dudas? ¿Les queda un poco más claro? Por mi parte sí quedó más claro. Aquí. Bueno, Yo tengo una duda. En la ecuación del momentum de flujo por velocidad, el ¿ya? flujo se calcula por cada velocidad que sale, así como el flujo de la velocidad que sale por la velocidad que sale, ¿o Sí, eso, sí? sí. Gracias. Sí. Estas velocidades pueden cambiar en el caso de que el volumen de control se esté moviendo. Y puede pasar aquí en el problema del aspersor. Quienes lo pueden revisar. Y me parece que está en el video del repaso control 1. Pero bueno, es difícil que pueda llegar a ocurrir, pero si llegase a ocurrir que entra en el control, ya saben por lo menos que pueden basarse en este problema. Que la idea es que los aspersores están girando. Entonces, el chorro que yo veo salir, estático, cuando si yo estoy mirándolo parado, voy a ver un fluido moverse a la velocidad que uno ve como el rociador rocía agua nomás. Pero el flujo másico en realidad está siendo más grande.
porque a medida que yo veo el chorro salir, el aspersor también se está moviendo para acá. Es como que estoy regando, y ahí va el agua, y además de regar, yo empiezo a tirar la manguera para atrás. Entonces haría como que el agua también saliera disparada más rápido. Ahí puede cambiar la velocidad. Pero ese es un caso muy concreto, no sé, no sé si puede ser. Bueno, puede ser. ¿Puedes subir el control del semestre pasado? Sí, voy a subir el control del semestre. Subir formulario. Subir el semestre. ¿Ya? Entonces, controles tipo mecánica, entender cada uno de los conceptos en su forma primordial y imaginarse cómo mezclarlos, cómo meter presiones aquí y aquí en las cotas, cómo conseguir velocidades usando flujos másicos, balance de masa, cómo conseguir momentum con los flujos de masa y las velocidades. Eso. Familiarizarse con el volumen de control, las entradas y las salidas, y siempre repasar ecuaciones diferenciales, integrales, cómo hacer diferenciales de integrales y límites de integración. ¿Hay más dudas? Yo no dejo de grabar por mientras, para no hacer el video tan largo.